se enciende la luz roja en el estudio en la sala 3 de Iberolusa. ¿Qué es la luz roja? Pues esto que está sujetando aquí mi compañero, Julio, en este caso es una luz metafórica, indica que empezamos a grabar en esta sala y por tanto todo el mundo se tiene que quedar en silencio, dejar a los artistas trabajar, al director dirigir y a los novatos como yo escuchar y prestar atención. Y para eso es este podcast. Vamos a empezar a traer a una serie de invitados de las cuales pretendemos aprender principalmente cómo han sido sus inicios en este sector. Esto implica que no solamente van a pasar por esta mesa actores, también van a venir gente de producción, gente de traducción, mezclas, todo lo que esté relacionado con doblaje. Técnicos, nos interesa. por favor. ¿Perdón? Técnicos, por favor. Técnicos de mezclas, técnicos de edición. A tecnificar. Gente, toda la gente que hace que la industria sea lo que es, realmente. Oye, ¿daremos un pequeño avance de gente o no? Te lo voy a dejar a tu decisión después. No. Aquí esto es mancomunado. Los spoilers son muy jodidos, Julio. Ya tenemos cerradas bastantes entrevistas y muy interesantes, por cierto. Tenemos una lista bastante curiosa. Y en definitiva es eso. Vamos a tener aquí unas charlitas bastante distendidas. La idea es intentar, dentro del marco de lo que queremos hablar, que son inicios y cómo funciona los engranajes del doblaje desde dentro, pues dentro de ese marco intentar, entre comillas, improvisar la conversación, pues como podríamos tenerla en un descanso con compañeros y amigos del trabajo, o como si fuera pues a quedar a tomar un café o una cerveza, o lo que buenamente cada uno quiera. ¿Quiénes estamos metidos en esto? Pues a los mandos del aparato está aquí Juan Francereijo. El muñeco. Yo. El muñeco, Vini. El personaje novato, aquí estoy yo. Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Doiro. Entre muchas de mis labores que ya iremos conociendo, pues una es actor de doblaje desde hace un añito y poco. Y, como no, como invitado estrella y como colaborador, copresentador, codirector y cocosa, Julio Lorenzo. ¿Qué tal? Que seguro que muchos ya lo conoceréis, principalmente seguramente por la voz de Son Goku en gallego, de Bocón en castellano, Jeff Winger en Community también, que a mí me gusta mucho recordar ese. El inspector Gadget, independientemente del idioma, se ha metido en todo. Sí, eso fue un tema curioso, ya hablaremos de él. Y pues muchísima, o sea, nos lleva acompañando, pues he estado haciendo un poco de búsqueda y creo que llevas doblando 2 años más de los que tengo yo en vida. Si no llevo mal las cuentas, creo que 37. Adiós, pues por ahí andamos. Desde el 80 y pico, tú, entonces. 88 hice el curso, pero la primera convocatoria, que tengo el vídeo ahí me lo consiguieron, tengo el par de takes en mi canal, fue en el 89, en febrero del 89. Lo que aparece, por lo que yo encontré, la primera publicación, digamos, lo primero que se publicó fue en el 90, que según creo era Los 10 mandamientos. No, esa es la del 89. ¿Esa es la del 89? Sí. Pues está mal puesto en internet, ya voy a corregirlo yo en cuanto llegue a casa. Pues... A ver, matizo, se hizo en el 89, antes las cosas iban bastante más lentas que ahora. Igual se emitió en el 90, me parecería raro porque sé que fue en febrero y de febrero a enero del siguiente año no creo que pasase, ¿eh? O sea, estoy casi seguro que fue en el 89. Pero bueno, las cifras me bailan, que uno ya va mayor, o sea... que va. Pero es curioso porque ya desde lo poco que conozco yo, de lo que he vivido en general tecnología, no solamente doblaje, todo ha cambiado tantísimo desde que yo era pequeño, incluso desde hace 5 años. Muchísimo. Que pensar desde antes que yo naciese, sobre todo en algo nuevo como es el doblaje, principalmente en gallego en aquella época, supongo, tuvo que ser un cambio brutal. Entonces, antes de meternos con esto, porque ya nos estábamos adelantando un poco por la conversación, esta es la gracia de fluir, te quiero poner un poco la zancadilla simplemente. Venga, porque este podcast estamos hablando sobre inicios. Va. Entonces, es interesante que en esta primer podcast inicial nos cuentes tú tu perspectiva de ¿por qué este podcast? ¿Por qué estamos iniciando esto? ¿Por qué estamos aquí metidos? La culpa en parte es vuestra. Háblanos de Mini Julio. No. Pues llevaba ya un tiempo así escuchando cositas por tu parte, por parte de Juanfran, y bueno, al final fue una decisión un poco mancomunada, fue dar el pistoletazo de salida y decir, venga, adelante, me animo, por supuesto vosotros ya lo sabía, y al final, pues bueno, aquí estamos.
La idea es esa, lo que tú has dicho, centrarla sobre todo en el doblaje, en los inicios de los compañeros que van a pasar por aquí. Porque curiosamente, hablando con uno, concertando una de las entrevistas, me dijo algo muy curioso, que fue... A ver, que no sea la típica entrevista de qué personaje te gustó más, a quién dirigiste mejor y tal, eso es lo que hacen todos. Entonces queremos distinguirnos un poquito en ese aspecto y centrarnos sobre todo en los inicios. Y por aquí va a pasar gente, tú lo has dicho, tanto de producción... técnicos, esperemos a ver si hay técnicos de mezclas, tenemos ahí también un actor que es un poquito un batiburrillo de todo y que nos puede ayudar mucho y dar mucho juego. Y de lo que se trata es de que haya gente que lleva mucho tiempo, gente que lleva poco tiempo, y aunar un poquito lo que son las vivencias de esas personas, de esos compañeros, y ver cómo evolucionó el doblaje, pero desde los inicios de cada una de esas personas, que seguro que son unos inicios totalmente distintos. Entendemos que la idea es como rascar un poco más dentro de lo que es la industria, pero siempre desde una perspectiva muy accesible a cualquiera que pueda escuchar esto. Es decir, si estáis escuchando esto ahora, que no os asuste el hecho de que vayamos a indagar dentro de esto. De hecho, nos parece lo interesante. O sea, el tener diferentes perspectivas, porque muchas veces, y seguro que a ti te ha pasado 1000 millones de veces más que a mí, y que a cualquiera de los que estamos aquí, que es el hecho de decir, ¿a qué te dedicas? Soy actor de doblaje, y no se sabe muy bien qué es eso. Sí, la cara ya me pasó el otro día, que tuve que ir a un organismo oficial y claro, te toman los datos y tal. ¿Y usted a qué se dedica? Bueno, siempre hay un pequeño impasse, ¿no? Así un silencio y tal, hasta que dices, soy actor de doblaje. Entonces inmediatamente hacen... A ver, hazme una Ardilla. voz. Esa es la pregunta normalmente, ¿no? ¿A quién imitas, no? También. No, muy poca gente lo dice, pero en cuanto dices actor de doblaje ya hacen. Y se quedan así viendo. Parecen suricatos. Y ya de repente vuelven otra vez. Tiqui, 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 tiqui. A saber qué pasa por esa cabeza. A mí ya me has contado en Petit Comité de alguna vez que te han confundido la profesión con doble de acción, por ejemplo. Sí. Uy, eso fue muy al principio. Si quieres ya enganchamos. Dale. Fue muy al principio. Yo apenas llevaba, 2 o 3 años en esta profesión y fui con unos amigos a la playa. Estábamos allí, pues había las típicas parejas que aparecen en grupos de amigos, desaparecen, y de repente yo veía que una de las chicas, la novia de un chico de estas parejas, yo iba a la playa, iba al agua, me metía en el agua, salía, iba a la toalla, nos juntábamos y tal, y la tía no paraba de verme, yo hasta me daba corte, ¿no? Pues decía, joder, pues si tiene ahí al novio y tal, y ya a los 10 minutos yo se ve así que estaba mordiéndose las uñas y de repente dice, mira, por favor, es que de verdad tengo que preguntarte, yo no te veo las cicatrices por ningún lado. Claro, o sea, la cara mía fue de ¿cicatrices? ¿Lado? Tal. ¿Qué cicatrices? Pero tú no eres doblador. Y ahí fue donde caí. Dije, esta se cree que soy de los dobles que hacen a los actores de tal. Y dije, no, es otra cosa, es actor de doblajes. Ya le expliqué un poquito. Ay, por Dios, es que ya estaba yo preocupada porque tal, no te veía nada y tal. Y bueno. Bueno, pero bueno. Le pasó a mi hermana cuando estaba haciendo el curso, también lo comentaba con no me acuerdo quién. Empecé el curso de doblaje, está muy guay, no sé qué. Pero eso físicamente tiene que desgastar. Mi hermana, tienes que estar ahí en forma. Hombre, sí, a ver, si son muchas horas en atril, la garganta, quieras que no y tal, no. Sí, pero es muy habitual eso, sigue siendo una profesión imitar. muy desconocida. Sí. A pesar de los podcasts, de las entrevistas, de reportajes, tanto de prensa, de radio, de televisión, que hacen a muchos compañeros, sigue siendo una profesión muy desconocida y muy denostada también. Sí, que eso es un tema también del que podemos hacer otro podcast aparte, incluso, porque podemos abrir otro canal para eso solo. Y yo que llevo nada en esto, ya percibo todo esto, no quiero pensar alguien... Tuvo que venir Sigourney Weaver a hacer ponernos que en valor. la gente se enterara de que existen los actores de doblaje, ¿no? Bueno, hubo otro compañero que hace no mucho, unos años, se me va la pinza con las fechas, le dieron creo que un Mestre Mateo o algo así, Monty Castiñeiras, y también se acordó de nosotros. Él es actor de doblaje también, aparte de actor de escena. De hecho, pues hace poco trabajó conmigo en John Wick. Él es la voz de Keanu Reeves en gallego y trabajamos juntos en John Wick, y ahora ya se puede decir, y en Ballerina, en la secuela de John Wick.
pues él también tuvo un pequeño detalle a la entrega de premios hacia una profesión que aún a día de hoy yo me pregunto qué le hicimos a los actores de escena. No les gustamos mucho, no sé por qué, pero bueno, eso será otro tema. Vocalizar, quizá. Es posible. Bueno, como veis, este podcast no tiene filtros. Es posible. Que conste, o sea, igual no es que sea yo el más metido en el mundo, pero sí que algún amigo que es actor de escena y actor de teatro que ha probado el doblaje, y efectivamente es otro arte distinto. O sea, tiene unas técnicas distintas y lo ponen en valor, pero claro, una vez entran en esto y sí, no, entienden lo que están fuera es como, no sé cómo decirlo, es algo secundario, es algo que, bueno, está ahí porque está, pero es somos algo complementarios. Es que algo que nos define es actor de lo que sea, pero actores somos al fin y al cabo. Actores de escena, nosotros actores de voz, de doblaje. Exacto. Para mí la herramienta es distinta, pero el objetivo es contar una historia. Uh-huh. Es curioso estar hablando de esto porque al final es una profesión efectivamente que está muy en la sombra, digamos, ¿no? Además, siempre tiene fama de ser muy hermética también. Tiene fama. Tiene fama, no sé si fundada o infundada. Yo creo que infundada. Pero sí que tiene fama de ser muy hermética. Lo que pasa que, desde mi punto de vista humilde, la razón principal es porque de todos los cursos que se han hecho a lo largo de la historia del doblaje en todas las comunidades, sale muy poca gente. Porque realmente quien te va poniendo en el sitio como actor de doblaje es la propia industria. No hay una bolita mágica, no hay directores que tengan varitas y que te den pum encima y tienes el don, vas a doblar, no. La gente que hace cursos entra por motivos X, por necesidad de ese timbre en ese momento, de esa cuerda, porque le caes bien a un director, porque quiere probar, porque necesita ese estilo, porque hay que introducir gente nueva. Son muchas variantes. Y a partir de ahí, una vez que entras, un actor de doblaje no se hace en un curso, ni en 3 ni en 5. Siempre lo digo, no son los 100 metros lisos, es la maratón. Yo a día de hoy aún estoy aprendiendo de gente que dirijo, aprendo de alumnos, de gente nueva, tonos, entonaciones que te llegan, los escuchas, los incorporas, te parecen bonitos y sigues aprendiendo. O sea, como siempre dice mi mujer, siempre estoy jugando y aprendiendo, porque imito todo. Te iba a llevar por otro lado, pero me gusta que toques esto porque yo tengo una teoría sobre este tipo de labor, voy a decir, porque dentro de que somos actores, somos artistas, entramos dentro de categoría de artistas para lo que es el Estado, o sea, en general. Sí, señor. Pero sí que a mí me gusta hacer la distinción, no sé hasta qué punto es justa, pero por cómo la percibo es, nosotros como actores de doblaje en particular, actores de voz, me encaja mejor la etiqueta de artesanos más que de artistas, porque al final estamos trabajando más impuesto por la industria que por nosotros mismos. Trabajamos con tiempos muy cortos, con condiciones muy extremas. Sí, por eso puedo estar de acuerdo contigo, pero si nos pudiésemos trasladar 15, 20 años en el tiempo. Ajá. Ahora mismo creo que perdió mucha condición de artesanía. Entre otras cosas, pues por cómo está funcionando la industria, pero ya no a nivel gallego, español, europeo, no, a nivel mundial. Hoy en día, con Internet, con la cantidad de proveedores intermediarios que hay, las cosas se quieren para antes de ayer, si puede ser, lo mejor posible, y los tiempos cada vez son más cortos. Sobre todo a la hora de, digamos, la parte artesanal, que es la sala de doblaje, que es donde se dobla realmente, donde estás metido. Ampliaron los tiempos para la preproducción y para la postproducción, pero lo que son los tiempos para la sala se fueron reduciendo. Curioso. Y por eso creo que perdió desde hace tiempo esa parte artesanal que había. Se sigue manteniendo, de hecho, en Madrid y Barcelona, que es donde hacen cine, 35 milímetros, esos grandes estrenos de julio, de verano, de Navidad. Ahí aún se sigue manteniendo ese
toque artesano, ¿no? De míralo el take las veces que haga falta, cambiamos esto, matices, muy puntillosos en muchas cosas, pero en el resto de productos se perdió un poco la parte artesanal. Escuchaba hablar el otro día de la industrialización del doblaje. Correcto. Correcto, es que esa es la palabra. Pasamos de la artesanalización a la industrialización del doblaje. Claro, es así. Y parte, entiendo, de las características que se busca en alguien que está intentando empezar en doblaje es precisamente que tenga esa chispa de pillar toda la primera. Sí, supongo que también dependerá un poco de dónde te formes, en qué plaza estés, en qué plaza caigas, en qué plaza vivas o dónde pretendas trabajar, ¿no? Hay sitios donde te enseñan con más calma, orientados a cierto producto, y hay en otros sitios donde evidentemente te enseñan pues orientados al producto que se trabaja en esa plaza. Lo normal es que, como digo siempre, tienes que saber que tienes que entrar en esta profesión aprendido. Antes había más tiempo para aprender. Hoy ya tienes que nacer aprendido. Si en una escala del 1 al 10 antes entrabas con un 3 y bueno, te podías ir moviendo para ir avanzando, llegar al 5 era complicadísimo. Hoy tienes que entrar con el 5. Si no, es muy complicado entrar. De ahí lo que hablábamos antes, ese aura de hermetismo que tenemos. No es cierto, no somos una mafia, ni no somos endogámicos, ni nada. Pero hay que entender que es muy difícil crear, formar y que se cree un buen actor de doblaje. O sea, en cuestión de tiempo. ¿Es posible que también sea debido a que hay mucha más gente que conoce el doblaje? Hay más gente que quiere probar suerte, entonces es lo que se habla muchas veces, es una tarta muy grande, pero es que ya son muchas personas que quieren unirse. Hay más oferta que demanda ahora mismo. También quizá hay mucha más producción, entonces, a ver, yo creo que van parejos, la cantidad de gente que quiere entrar con la producción que hay. Pensad en todos los canales de plataformas desde que aparecieron las privadas, por así decirlo, las analógicas. A partir de ahí el boom fue tremendo. Entonces, toda la oferta que hay, canales temáticos y tal, todo eso hay que doblarlo. El 90% se dobla o incluso más. Entonces, sí es lógico que, gracias también a Internet, somos una profesión mucho más conocida, más valorada en ciertos ámbitos también, pero eso provocó que mucha más gente quiera entrar en la profesión. Pero también hay mucha más producción. Seguramente estén bastante equilibrados ambos algoritmos. No lo sé, no tengo esos datos, pero me da que van por ahí los tiros. Bueno, y siempre depende del tipo de voz, timbre de voz, que te encaje el personaje, que al final hay muchos factores que no dependen muchísimos. No hay 3, 4 factores estándar que dices, bueno, si cumples estos parámetros vas a ser actor de doblaje. Imposible. Imposible. De hecho, hay uno que se fue cayendo con el tiempo, que era tener una voz maravillosa. Ya, la de galán, ¿no? Exacto, galán joven, galán maduro. Eso hace 20, 25 años era prácticamente, pues... un estándar, un punto, ¿no? A favor para entrar. Oh, mira qué voz tiene, tal, estoy seguro que dobla. Hoy en día cada vez es más difícil que alguien que tenga una voz maravillosa, como digo yo, que el micro quiera esas voces, dicen, ¡ay! Llenan una sala. Es cada vez más difícil que entren en el mundo del doblaje. Porque son voces muy estáticas, no son elásticas, no sirven para un roto y para un descosido. Entonces, a la hora de trabajar, como hay que hacer de todo, en esta profesión hay que hacer de todo, claro, ese tipo de voces, al ser tan rígidas, les cuesta mucho, con lo cual se van apartando ellas solas, las voces, de ciertos productos donde unas voces medias, incluso más agudas, tienen muchísimas más oportunidades de entrar. O sea, lo que antes era una oportunidad ahora es un tiro en el pie, básicamente. Es casi un hándicap, sí. Sí. De esto es una conversación que tengo pendiente para charlar algún día, cualquiera, pero mira, ya que surge ahora... Escuché esta teoría, no me acuerdo de quién, pero me gusta muchísimo, a ver si estás de acuerdo conmigo. Hay 3 tipos de actor de doblaje, según la voz. Uno es el actor de doblaje que solo sabe poner su voz y funciona, y se le reconoce siempre. Otro es que puede variar la voz, pero siempre se nota que es esa persona. Y luego el tercer tipo es el que puede cambiar totalmente la voz dependiendo del personaje y no se nota que es el mismo actor de doblaje. El segundo y el tercero están muy, desde mi humilde punto de vista como director y formador, muy ligados. ¿En cuál estás tú, Julio?
Uf, yo lo tengo asignado mentalmente no lo sé. en alguno. Yo lo tengo clarísimo. Sí, ¿no? Yo no sabría colocarme en esas esos 3 pedestales que acaba de decir. Yo no sabría asignarme. Yo creo, De verdad. diría Yo me que pongo en el en la luz 2. roja. Yo diría que en el 2. Yo estoy de acuerdo con el 2. Fran. Yo creo que tienes una versatilidad enorme, pero si pones un poco el oído se te nota que eres tú. Es que por eso te decía que el 2 y el 3 están muy unidos, porque al final, por muy versátil que seas, por muy buen actor imitador que seas, aquí también habría mucho que hablar, porque Sí. hay 2 corrientes ahí. Actor imitador, por muy bueno que seas, siempre, un actor de doblaje siempre le pone algo al personaje que dobla. Algo de su propia personalidad, de su punto de vista de ese actor, de cómo lo ve él en esa frase, en ese monosílabo, en ese take en concreto. Y al final siempre asoma. El actor asoma. Por algún lado siempre dice: hola, soy Bruno Doiro, hola, soy Julio Lorenzo, hola, soy Claudio Serrano, hola, soy Guti. Siempre asoma el actor. Por eso que yo el 2 y el 3 no los distinguiría realmente. También es cierto que tú como director tienes el oído mucho mejor puesto. O sea, al final Bueno, tengo el conoces oído, sí, muy las melodías afeito a estas cosas. Claro. Sin embargo, es curioso porque las mujeres sí que se enmascaran muchísimo más. Es que estaba, para la el voz. tercero yo en la cabeza tengo súper claro a Tere, por ejemplo. Por Yo escucho ejemplo, a Tere Teresa hacer Santamaría. a Multi en Beyblade o lo que sea, o a Asuka o lo que sea, y es otra persona. Sí, sí. Kazama, tío, es una cosa que cuando escucho a Tere y digo, es que esta mujer hizo a Kazama, a Asuka y a Multi, y es en plan de, vale. Por eso, entonces, para mí es quizá, si te vale como referencia, para mí es un poco quizá la diferencia entre el 2 y el 3, Sí, digamos, por sí, poner. Sí, en mujeres, en actrices Que es al mucho- final sí que es cierto que siempre hay algo que Siempre, notas. siempre, y sobre siempre. todo cuanto más lo escuchas. Siempre. Exactamente. Pero ahí hay está. como un perfil... Ahí está. Si es una escenita pequeña, tal, oye, y este tal, joder, pues no lo distingo. Exacto. Dame un poquito más. Exacto. Y entonces ya aparece el actor de doblaje. De doblaje en este caso. Y hablando de lo que estábamos hablando antes, conforme es una profesión que no se conoce demasiado, sí que es cierto que tú desde siempre has participado mucho de forma física, no has ocultado tu cara, digamos, ¿no? En plan, siempre No. has relacionado, has estado en otros podcasts, has ido a convenciones de cómic, Sí. donde te han llamado, tú has estado, pero sí que es Sí. cierto que hay parte de nuestros compañeros que siguen pensando que el doblaje, como un buen diseño, por ejemplo, que Sí. es otra de las patas, tiene que pasar desapercibido y como que se hace en Correcto. sombra a sí mismo. Correcto. Esto tiene que ver un poco también con nuestros inicios, con los inicios de la gente más o menos de mi quinta aquí en Galicia, entre 40, 35, 30 años de experiencia. Pensad que no estábamos acostumbrados, éramos totalmente anónimos. No estaba todavía, porque eso se modificó mediante una ley, creo, no era obligatorio en los títulos de crédito que saliesen los actores de doblaje con el casting, digamos. No había internet, era todo mucho más oscuro, por decirlo de alguna manera. Pero de repente llegó la era digital. Y ahí es donde sí que tuvimos que asomar un poco, pero hay gente que por sus inicios eso no lo aceptó muy bien, no le parecía normal, o sea, seguían viéndose como trabajadores anónimos dentro de una profesión que es actor de doblaje y que su trabajo es estar en una sala, sin cámaras, sin nada. Que parece que iba en contra Sí, las que eran modernidades. como antagonistas, ¿no? Ya. El hecho de ser actor de voz y que se te viese la cara. O sea, esto lo tengo hablado con compañeros de profesión. ¿Por qué yo, aunque no lo parezca, soy bastante tímido? Siempre fui muy tímido. Me costó mucho asomarme a lo que eran las convenciones, la televisión, tal. De hecho, en mi canal también hay la única intervención que yo hice en una serie. Me ofrecieron muchas veces ser actor de escena, no lo hagáis. Y Cine, fui una es vez. eso, si puedo aportar a ese tema, cine. No me gustó La experiencia. la experiencia. Dije que no volvía más.
Pero me costó bastante, bueno, mi primera convención fue, o sea, el estómago me hacía glu glu glu, las piernas me temblaban, cogía el micro y me lo dijeron, además te temblaba la voz, y yo, normal, poneos ahí con 400 energúmenos delante, ¿vale? O sea, siendo Son Goku. A ver, claro, y eso que estaba acompañado, estaba con Son Goku pequeño, estaba con Tonya, tal, me temblaba la voz. Al final te acostumbras y... Básicamente el motivo, no soy una persona narcisista, al contrario, la fama me repele un poquito, la verdad. Pero entiendo, y esto lo tengo hablado también con muchas personas, muchos fans, muchos seguidores, que si nosotros somos lo que somos, en gran parte es gracias a ellos. Entonces, de alguna manera, aparte de con nuestro trabajo que ya hicimos hace 20 y muchos años, algunos nos siguen con otras cosas que estamos haciendo, otros personajes, pero aparte de eso, tenemos que darle algo más, tenemos que devolverle todo lo que ellos hicieron por nosotros, sobre todo que visualizar, de alguna manera, en la televisión de Galicia, en Discovery, en el cine, tal, lo que nosotros hicimos, porque eso nos hizo estar aquí, nos hace estar aquí. Es una deuda que para mí, desde mi punto de vista, tengo yo como actor de doblaje, como director, con la gente que nos sigue y con la gente que llegas allí, a veces de verdad el corazón se te parte de la gente que te cuenta su historia y dices tú, Dios mío, si creciste conmigo. O sea, pero bueno, básicamente fue por eso. Ya me estoy poniendo un poquito así osito y no me gusta. Oh, bueno, para eso estamos aquí, hombre. Tiene corazón. Poco, pero tengo. Pequeñito. Como el Grinch que va... Es que es un tema candente, yo creo. Porque al final, quieras que no, el doblaje siempre es un tema del que da que hablar. Siempre alguien tiene una opinión al respecto. Sí, bueno... me resulta curioso, ya lo tenemos hablado alguna vez, tenemos por supuesto seguro que el doblaje no deja de ser una forma de... Es una labor que va en favor del entretenimiento puro y duro. Totalmente. Eso es lo primero, igual que un actor de escena o un actor de teatro. Totalmente. Es entretenimiento puro y duro, pero sí que tiene por detrás esa labor casi cultural. Te ponía el ejemplo, ya sé que tú no lo pones en ese atril, pero para mí, por ejemplo, mi familia no es galego falante, y yo, si no hubiese sido por vuestras voces, por el xabarín, yo no habría aprendido gallego nunca, por ejemplo. Sí, volvemos un poco a inicios. Eso lo suelo comentar siempre, tanto en las convenciones como en las entrevistas, y aprovecho este podcast ya para que quede claro. Creo que el colectivo gallego de actores de doblaje hizo mucho más por la normalización y normativización del gallego que todas las políticas y que todo el dinero invertido en política lingüística por parte de la Xunta de Galicia. Estoy convencido de ello. A ver, no tengo datos, no, evidentemente es muy difícil baremar eso y tal, pero cuando sales a la calle, estás en las convenciones, en la Comic Con, en la Spotaku, no sé qué, y ves la cantidad de gente que te dice que lo que tú acabas de decir, que se sabían las canciones del principio y del final en gallego, y empezaron a hablar gallego por Doraemon, por Dragon Ball, por algún dibujo, y dices tú... y la política lingüística de la Xunta donde estaba. Esto ya es meter un poquito en barro, pero es la realidad. Un poquito solo, no me pinchéis, que sabéis que sangro bastante. ¿Dónde están esas políticas lingüísticas? Curiosamente, esto daría para otro podcast, fuimos el sector más masacrado debido a la política lingüística en Galicia. Soy un claro ejemplo. Pero hicimos muchísimo por el gallego, sin saberlo. No era nuestra... Vamos, para nada nosotros somos adalides del gallego y vamos a... No, es nuestro trabajo, pero por hacer nuestro trabajo como lo hicimos, provocamos eso. Nada más, punto. Se acabó, no hay nada más que decir. No sé, al colectivo igual, yo lo propongo, ahí lo dejo por si nos ve alguien de la Xunta, no sé, la medalla de Galicia o algo para el colectivo, algo así, porque la verdad, si echamos la vista atrás, nos lo merecemos, como colectivo, yo no. ¿Partido homenaje? Yo un partido homenaje me vale una metopa. Estaría muy guapo, ya está. Tus amigos de Bueu no te olvidan, maravilloso.
Pero en definitiva, eso es lo que dices, no ibais de adalides No, de eso, para no nada, ibais para nada. enarbolando la bandera Nada, de la cultura, pero nada. quieras que no, es un hecho. Ha sucedido así. Sí, pero volvemos a lo mismo, y esto lo hemos hablado y lo he hablado con mucha gente. Yo es que no englobo el doblaje, ni el cine, ni tal, dentro de cultura. Para mí es entretenimiento. Ajá. Yo nunca podré compararme para gente que para mí son cultura, o sea, un escultor, un pintor, gente que tiene que hacer una carrera o tiene un don que es maravilloso, que llegan las musas y que te pillen trabajando, por favor, como decía Picasso. Yo no puedo compararme a esa gente. O sea, yo entretengo a la gente, hago un trabajo, bien o mal, eso no lo decido yo, lo decide el público, lo deciden los clientes, lo deciden los estudios, y yo hago un trabajo que entretiene. Mi función es, cuando yo pongo la voz a un personaje en concreto, y lo veis todos, es que eso os entretenga, no que adquieran cierta cultura, salvo si excluyes de ahí los documentales, Vale. que es la cultura de documental, como Claro. siempre digo, pues vale, pero es conocimiento aún así. No es cultura, es conocimiento. Y yo ahí pongo unas barreras muy claras. Ya te lo compro dialécticamente, llamémosle cultura. Sí. Claro, es una labor llegamos... secundaria que al final, de forma pasiva, quieras que no, incide de cierta forma. Si coincidimos en el término, entonces sí. Creo que sí. Hemos hecho mucho por la cultura. Esto va a que me apetece conocer tu opinión sobre, y el ejemplo súper claro, series de los 2000, por ejemplo, tipo El Príncipe de Bel-Air, Sabrina, Cosas de Brujas, que tenían más que un doblaje, una traducción muy adaptada a localismos, a frases hechas, a famosos de la época, porque el mundo no estaba tan globalizado como entonces. Lo vemos ahora desde la perspectiva de a día de hoy y no tiene sentido haber hecho eso, pero desde entonces es que si no, se perdían chistes, se perdía la magia de la serie y demás. Estás hablando de la noble tarea del ajuste y adaptación de guiones. Exacto. ¿Cómo ves esa evolución? Porque al final, quieras que no, el que el mundo se haya globalizado ha hecho que también la adaptación se haya globalizado. Respetamos más los chistes originales, los nombres originales, o no, quizá. depende. ¿Sí? Depende. Sí es cierto que gracias a esa globalización, yo lo que suelo hacer, esto es mi táctica, cuando veo en algún guión algún chiste o algún nombre o alguna referencia chistosa a un nombre que yo desconozco, que lo puedes intuir qué es por el contexto, ¿vale? Pero desconoces quién es ese tío o esa tía que nombra ahí con referencia a esto, hago una encuesta. Entonces el actor de turno, o al técnico, o alguien que pasa por allí por la sala, un señor de Murcia que abre la sala y dice, oye, tal, le pregunto, oye, ¿tú sabes quién es Pepito Pérez? Ni idea. Sí, este es un youtuber que no, este es un actor que hizo no sé qué, este tal. Si hay si la gente lo conoce, lo mantengo. Si no, si es de 3-1, esto hay que cambiarlo porque el ratio no es suficiente como Claro. para que se sepa. O sea, Entonces, realmente el trabajo es al revés, no es que tú mandes y eso se genere la cultura después o se mantenga, sino que primero compruebas. eso es lo que suelo hacer yo. Vale. Tú en tu caso en adaptación, particular. Yo en mi caso particular. En la adaptación veo lo que hay, si no estoy en sala, joder, siempre tienes gente al lado y tal, preguntas, oye, ¿conoces a este? ¿Te suena no sé qué? ¿Sabes quién era tal? ¿Este detalle quién lo hizo? Oh, ni idea. Tal. Entonces, a partir de ahí trabajo. Y en sala la última hora es, no sé qué hacer, no supe en su momento en casa, ahí hago la encuesta definitiva. Otra cosa que nos han impuesto desde hace mucho tiempo son los supervisores. Entonces, una vez que haces el trabajo, tanto de ajuste como de doblaje, de tal, pasa por unos supervisores. Otra cosa es que después al supervisor le encaje ese chiste, esa adaptación que hiciste de ese chiste en concreto, de esa serie o de esa película. A veces sí, a veces no. Ahí ya depende si lo puedes pelear, explicar o al final lo cambias y punto. Ya está. Es un tema más complicado de lo que parece, ¿eh? No es 1, 2, 3 y ya está. Es muy complicado y cada escena, cada take, cada broma, cada chiste, cada referencia es distinta. Y se tiene que adaptar al tiempo de... O sea, sí, al lo entorno, fácil es dejarlo como está. Claro. Vale, eso es lo fácil. Adaptas, haces el ajuste, lo dejas así y si lo conocen, pues San Benitiño. Bien. Y si no, pues no pasa nada. Punto. Y vinculado a esto, y en respuesta lo más directa que puedas, porque al final no deja de ser otro debate fuerte, pero muy relacionado con esto está la gente que defiende la versión original siempre por encima del doblaje. El doblaje es maligno para las personas y para la cultura. Mira, cuando me toca gente así,
que me ha tocado. Cuando te toca gente así. Sí, me ha tocado en conversaciones, en reuniones, en amigos, bueno, supuestos amigos, ¿no? O allegados, ¿qué tal? No, el doblaje es una pi, porque no sé qué, la obra original y tal. Yo siempre les digo lo mismo. Tienes la opción de, hay un botoncito en el mando, que es clic, lo pones en versión original, no pasa nada, de verdad. Supongo que si ves series como El Juego del Calamar o alguna serie coreana, tu coreano es tan bueno como para cogerla y captar toda la esencia de una cultura que no es nuestra. El K-pop ha hecho mucho, Julio. ¿A que sí? Mucho. Sí. Supongo que pueden hacerlo y verla tranquilamente y captar la esencia de esa serie, de esa película, de ese documental, porque si no es así va a tener que verla 2 veces. Mínimo, yo creo. Mínimo, porque si la ves subtitulada, os puedo asegurar que mientras leéis no estáis viendo toda la pantalla, con lo cual perdéis información. Uh-huh. Entonces, pero vamos, somos muy libres de escoger. O sea, yo no critico a los que les gusta la versión original, no admito que me critiquen a mí por mi profesión. De verdad, de momento este es un país libre, cada uno que escoja. Y no hay por qué acabar con una industria, que creo que van por ahí los tiros también, acabar, denostar e intentar acabar con una industria que sí que sirve para ciertas personas, para ciertos sectores de población, y hay mucha gente que le gusta verlo doblado. Y estoy seguro, esto lo recupero de un amigo mío, director de cortos y gran amigo, que siempre dijo, la mayoría de la gente que denosta el doblaje y quiere la versión original, ¿con qué se criaron? ¿Con Marco en versión original? ¿Con Heidi en versión original? Me voy más atrás. ¿Con Oliver y Benji en versión original? No. Esa gente conoció la televisión y empezó a ver televisión gracias a cosas dobladas. Después, los senderos del Señor son inescrutables, te vas al otro lado, al lado oscuro, y quieres ser más papista que el Papa. Bien, admisible, pero no intentes destruir y denostar una industria que no te hace ningún mal ni ningún daño. Para mí la perspectiva creo que es que esa gente que mantiene ese discurso, una vez más cada uno con lo suyo. Por supuesto. Pero creo que es ese tipo de gente que sí que cree que nosotros enarbolamos la bandera de que es cultura nada, por encima de entretenimiento. Para nada. No, pero no. al fin y al cabo la conversación siempre tiende a... Es que no aprendéis inglés, por eso no... No siempre verdad, se lleva lo... no es que no es verdad. O sea, entretenimiento es entretenimiento, de la misma forma... El siguiente argumento que dan es, mira, Portugal, cómo saben hablar inglés y no se hace doblaje. Mentira. Mentira. Yo conozco 5 estudios de doblaje en Portugal, entre Oporto y Lisboa. No es cierto. No dobla la radio, la RTP, la Radio Televisión Portuguesa, pero las plataformas sí. De hecho, este estudio tiene una filial en Oporto y aquí se mezclan cosas para Portugal. Se dobla en Alemania, muy bien, por cierto. Se dobla en Francia, en Italia, en Polonia, en Rusia. Otro tipo de doblaje, pero se dobla. No, por favor, no. O sea, hay ciertos, no sé, cosas establecidas ahí que primero no son ciertas y segundo es una manera de atacar gratuitamente con una mentira. Eso sí que es fake, o sea, bulo, fango, mal, caca, no. Una vez más, es entretenimiento puro y duro. De la misma forma que ves series con actores en lugar de leerte el guión o ver la obra original escrita en literatura o lo que sea. O sea, para mí es mantener... Buen símil el libro. Es que al final... Lo ven traducido. Exacto. Y adaptado a castellano, a gallego, a euskera, a catalán, a lo que lo lean. Por ahí. No leen la obra original. Efectivamente. Ya. Efectivamente. Vamos a hablar de inicios. De los inicios. Bueno, yo creo que quieras que no, sí que está medio enmarcado todo esto con los inicios, pero los tuyos en particular. Entonces, la pregunta es, ¿qué estabas haciendo tú en tu vida cuando te enteraste que existía esto del negocio de la voz? Por así decirlo. Bueno, cuando me enteré de que existía el negocio, fue cuando empecé a tener conciencia. ¿Vale? Gracias a los dibujos, precisamente. Bien. Y yo, ahí esto, ¿cómo funciona? Esto hay gente... Y hacemos lo que hacen todos los niños, imitar las voces de los dibujos que nos gustan, de los actores que nos gustan y tal. Nunca pensé, de verdad, o sea, de pequeño era, ¿tú qué quieres ser? Astronauta.
No lo conseguí. Bueno, según mi padre sí, porque siempre estaba en la luna, entonces... ¿Has doblado a uno al final también? Por lo Sí, menos, te iba a que yo decir, sepa, por ahí uno has pasaste, doblado. Sí, sí. Bueno, casi llegué por otro tema, pero subí bastante alto. No, nunca pensé que acabaría en esta profesión, la verdad. Fue casualidad, punto. Yo no estaba haciendo nada en ese momento, estaba echándole una mano a mis padres en un pequeño negocio que tenían, y gracias a un artículo del periódico del Faro de Vigo, que ponía algo así, más o menos, de se necesitan voces de hombre maduras para doblaje, teléfono tal. Hombre, estaba aún formándome. Suena un maduro poco no raro era. eso. A mí me suena a doblaje, pero no de películas. Y no, pues era tal cual, era escueto, de estos anuncios breves, además. Cobraban por palabra. Exacto, exacto. Mucho gesto. Sí, mucho gesto. Y nada, me presenté, hombre, ya digo, estaba en ello, me estaba formando como hombre, maduro tampoco, pero dije, bueno, pues voy a ir. Y casualidades de la vida fue empezar, y salvo un pequeño impasse de 2 años, hasta hoy. Joder. O sea, tu vida dedicada al doblaje, realmente. Sí, sí, sí. Ahí en medio, pues bueno, hice muchas cosas, trabajé en muchos sitios, poquitos, hoy aprendí de mucho, maestro de nada, poquito, pero sí. A ver, piensa también que esta profesión es de picos, ¿vale? Ajá. Es mucho trabajo, poco trabajo, mucho trabajo, poco trabajo. Estabilidad en esta profesión no hay. Y en periodos inestables, pues bueno, haces otras cosas, buceas. Diversificas, que se Sí, dice, ¿no? Ahora. sí, pues me metí, bueno, empecé a indagar por necesidades también, empecé a indagar en temas de voz más propiamente dichos, de oratoria. Locución. No, fui más por el tema oratoria y habilidades comunicativas. No se me daba mal, me formé yo, fui totalmente autodidacta, pues acabé dándole cursos a políticos, a médicos, a conferenciantes, a tal. Y lo dejé porque tuve otra subida de repente de trabajo y tuve que cortar eso, ¿no? Pero bueno, fui tanteando, tocando, soy un culo inquieto y no puedo estar parado. Ya nos ves. Aquí Por eso estamos aquí, de hecho. A ver, es o sea, eso. te iba a decir, o sea, entre momento Kit Kat, que le llamo yo, ¿no? De respiro en medio de esto, y oratorias de las cosas que más me interesan ahora mismo en la vida, porque al final comunicarte es básico para existir en la vida. Pero ya tardabas en hacer un podcast, entonces, si te dedicabas a esto ya. A ver, cuando di ese tipo de cursos, ya te digo, internet estaba en pañales, decía, YouTube, ¿qué? Me estás insultando, déjame. No, entonces tampoco lo valoré. Fui por otros sitios. Ahí en esa época recuerdo que estaban muy de moda los coach. Ajá. Bueno, sigue en medio de moda. Sí, bueno, pero ese fue el boom, o sea, ya. Fue tal, y yo estaba totalmente en contra del sistema y método coaching que se hacía en ese momento, porque me parecía, me voy a meter en más barro, me parecía una ¿cómo dicen ahora? Performance, una pantomima de importar todo lo americano, Ajá. de lo estadounidense, aquí, cuando aquí no es importable por muchos aspectos, ya por propia cultura. Y porque los americanos parece que nacen con un micrófono delante, o sea, le pones un micrófono a un niño y sabe hablar y no tiene vergüenza y tal, y aquí no. Somos, en España por defecto, somos bastante recogiditos a la hora de enfrentarnos a un público, a un micrófono, a una cámara. Ellos no. Entonces no puedes importar ciertas cosas en ese momento que estaban muy en boga aquí porque estaban implementadas de mala manera. Ya. Mal orientadas. Yo creo que acerté, di muchos cursos en Cámara de Comercio, con lo cual lógicamente piensas, bueno, mal no voy, pero lo dejé totalmente de lado por ese tema. Trataba mucho también el lenguaje no verbal. Ajá. ¿Vale? Que yo no siendo yo no soy ejemplo de ello, pero sí sé analizar, vi vídeos, lectura, análisis y tal, y no era malo en ese Es muy tema. interesante eso. Muchísimo. O sea, observando cómo habla una persona, le puedes hacer un perfil, pero vamos, de arriba abajo, ¿eh? De ahí te voy a sacar dos cosas, a ver si no me olvido, que esta es la movida. La primera es, respecto a lo que decías de que a un niño le pones el micro y ya sabe hablar. Cuando hablo de diseño gráfico, de ilustración, que al final son otras de mis patas, digamos,
a mí me gusta verlo así. En plan, un niño sabe dibujar, un niño sabe hablar, sabe bailar, sabe... Y según vamos creciendo nos vamos olvidando de cómo se hace y tenemos que reaprender. Sí. Efectivamente, el cómo se reaprende eso es distinto según la cultura. Claro. Y es un tema, pero todo el mundo sabe, aunque sea un poco. Sí, otra cosa es cómo te enfrentes efectivamente a ese momento. Todos, desde los niños, los mayores, los no, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, jugamos y adquirimos diferentes roles en función, y no hablo de relojes, en función de con quién estés hablando. Eso los niños lo saben de naturaleza, o sea, les viene... Lo típico de hablar con la abuela y que se te dulcifica la voz, claro, ¿no? Ellos lo hacen porque les sale, porque saben que al abuelo tengo que hablarle así, claro. Al amigo de la panoja, los 20. Exactamente, a mamá de esta manera, a papá de esta manera, hermanito de esta manera... Es instinto de supervivencia. Claro. Y de mayor lo vas haciendo, también muchos lo entrenan, lo trabajan y a otros les sale natural, pero nadie habla exactamente igual ni actúa exactamente igual con personas diferentes en situaciones diferentes. Y ahí gran parte de culpa es la voz. Por eso cuando yo vi las necesidades que había, vi los conocimientos que tenía de cursos que daba de doblaje, y vi que se podían implementar en ese campo, dije, adelante. O sea, ¿por qué no? Con éxito, ya digo, no es porque no es la medallita, pero la gente salía muy contenta. Incluso tengo gente que ahora, que fueron alumnos míos que son speakers, gente que daba conferencias, políticos, no puedo decir nombres por confidencialidad. Pero, y los ves y dices tú, diste algo, ¿eh? Algo quedó. Algo quedó, bien. Es curioso, la parte del lenguaje no verbal, lo mucho que afecta también al cómo colocas la voz, al cómo entonas, al cómo... Lo comentaba ayer, yo me estoy metiendo en teatro ahora y lo comentaba ayer con mi directora, en plan, en Atril nosotros gesticulamos, hacemos, lógicamente intentando no hacer ruido para que el micro no lo capte, pero sí que actuamos de verdad, o sea, con todo el cuerpo, no solamente la voz. Sí, bueno, movernos pues no podemos mucho, pero lo que es el tren superior, tú lo sabes, lo movemos bastante y a veces incluso, claro, desde la silla de dirección se ve muy bien, ¿eh? Cuando estamos en el Atril no, pero desde la silla del director de repente ves que el actor empieza así tocándose el pelo y ves al actor de doblaje que empieza así tocándose el pelo. Y dices tú, ya está mimetizado, ya está. Es algo súper importante realmente. El cuerpo es una batuta. Efectivamente. Es curioso. Y esto ya te digo, es para terminar el momento KitKat. Lo que hablabas de esto, del lenguaje no verbal, es súper interesante. Otra de mis facetas es la magia y el ilusionismo, y parte de esto, o sea, hay una rama muy pequeñita que va un poco en paralelo, que es la lectura en frío, que se llama, que básicamente es aprender a leer en frío a la gente, cómo se mueve, cómo habla, cómo se coloca, dónde apunta con los pies, por ejemplo. Son pequeños detalles de cómo se presenta una persona que te da tantísima información. Mucha información. Pero a mí a veces hasta me da miedo la cantidad de... Sí. Eso, de información que la gente está exponiendo sin darse cuenta. A mí me pasa y me pasaba a veces, porque era ese conocer a alguien o tener que analizar a alguien. De repente te daba una información que dices tú, como sea real lo que yo estoy viendo, no te quiero de amigo, pero vamos, aléjate de mí, Satanás. Eso y al revés también. Sí, pero te queda esa de, ¿estaré acertando en la información que me da? ¿Será una careta? ¿Será un escudo? Eso es muy importante también. Claro. Y es todo análisis, al fin y al cabo, pero la gente también engaña, y no conscientemente. Eso no significa que te estén engañando para que tú saques una conclusión equivocada. Significa que están dentro de ese rol en ese momento. Exacto. Y a lo mejor no son ellos. Ni siquiera son conscientes de lo que está sucediendo. Exactamente. Sí. De hecho, al final, muchas de las adivinos y demás que se dedican a esto, o el propio horóscopo de los periódicos es lo más genérico posible y siempre te dan una de cal y una de arena para que malo sea que dentro de esto no encaje algo de lo que te está pasando. Y ya te encajas tú, si no. Exacto, no hay ningún problema. Exacto. Siempre hay un input de dentro que dices. Sí. Pero lo mismo, es igual de interesante al revés, el ver que nos estamos yendo del tema, ahora volvemos. Sí, nos diluimos. el ver a alguien ser capaz de leer y el poder adaptarte tú a esa persona para
para lo que hablábamos antes, comunicarnos, para simplemente servir como un pequeño puente de comunicación que facilite. Aunque no lo parezca, y volvemos un poco al tema, y vosotros lo sabéis, porque creo que lo he comentado alguna vez, el director de doblaje, creo que no es así, pero deberíamos hacer un curso de psicología rápida aplicada. Y de Animador sociocultural. Animador sociocultural no voy a hacer, no. Pero sí de análisis no verbal, porque cuando estamos en el atril, yo ahí tengo que hacer una bifurcación tremenda de personalidad entre cuando dirijo y cuando doblo. Cuando estamos en el atril, tenemos tantos tics, damos tanta información al director, si el director está atento y conoce al actor, que es alucinante. O sea, lo que hacemos en el atril, con el rabillo del ojo, el director hace así y si es un director medianamente bueno, sabe perfectamente cómo va a hacer el take, si se va a equivocar, dónde va a fallar, si lo tiene, si no lo tiene. Toda esa información se la damos nosotros, verbal, con nuestros ensayos, y no verbalmente, con nuestra postura y nuestros gestos, se la damos al director. Estoy rayadísimo por la combo de esta mañana, estoy intentando pensar a ver dónde metí la pata ya. Sí, pues estuvimos juntos, una convocatoria conmigo, pero bien, la verdad, bien. No hubo heridos, no... El sudor no es solo del calor, ¿sabes? Cicatrices no tiene, tampoco no le pegué duro, o sea que no pasa nada. Pero, y joder, la labor de dirección es un trabajo dentro del mismo sector, pero es totalmente distinto. Al final te estás poniendo al otro lado del espejo. Sí. Tú a día de hoy, cuando te entra alguien por la puerta a quien vas a dirigir, ¿todavía notas esa chispa que se notaba de alguien que está predispuesto a encajar dentro de esto, que vive con pasión el doblaje? ¿O ves cómo va creciendo? ¿Te refieres a alguien nuevo? Alguien nuevo. O incluso alguien que sea veterano que siga manteniendo eso. Uy. Ahora me voy a bajar otra vez al barco. A ver. Hay muchos veteranos que, aparte se lo tengo dicho, dice, tienes tantas manías de 30 años que hoy en día no encajan esas manías. Ajá. Y tengo que hacerlos a veces cambiar y es como coger una masa madre y empezar a modelarla ahí, pero cuesta porque hay muchos vicios, muchas cosas adquiridas y es complicado sacarlos de ahí, ¿vale? Pero la industria evoluciona y evoluciona la interpretación y evoluciona cómo el cliente te pide ciertas cosas. Parece mentira, pero es así. O sea, cuando le dices a un compañero, no, esto va a onda, hay gente que le da igual y gente que empieza a sudar en frío. Porque claro, están en esa época de tapar boca, o sea, acaba el muñeco de hablar, cierra la boca y yo acabo de hablar, y si ves la onda de la versión original, no, nadie acaba hablando así. Claro, y eso de repente los trastoca. O sea, no son solo los nuevos, somos los antiguos también, los vetustos que a veces... Sí, todavía, aunque estoy de decir muy quemado de la dirección, ¿vale? Pero sí, todavía cuando ves que la gente evoluciona y me gustan mucho los momentos de, venga, va, alguien, quien sea, lleva 1 año, 6 meses, 2 años doblando y de repente una convocatoria y te quedas así viendo y dices, mira, esto ya lo sacó tal. Y sigue, mira, esto lo aprendió. Ese momento reconozco que es subir un escalón, de esto ya no me tengo que preocupar como director, ahora hay que preocuparse de esto, hay que tirar por aquí, hay que explicarle esto, hay que insistir en esto y hay que evolucionar, si no te quedas estancado. Y en esta profesión no hay nada peor que quedarse estancado, porque te elimina la profesión directamente, te borra. Tienes que crecer con todo lo que surge. Claro. Y adaptarte. Está guay porque el otro día lo comentaba con David, otro de los directores de aquí de Iberolusa, que yo llevo muy poco doblando, yo llevo 1 añito y medio, que eso básicamente es como llevar 1 semana en una oficina, realmente. O menos. o menos incluso, es nada. Y entonces yo vengo con muchas inseguridades todavía que aún tengo que forzarme en el micro hasta que vosotros me digáis por dónde ir, lógicamente. Y no sé qué salió el otro día en Atril, que le pregunté a David, ¿y esto? Y bueno, pues hace así, de esta forma, no sé qué, no sé cuánto, y me comentó a modo de broma, y venga, vamos a ponernos a trabajar ya, que estoy harto de ser profesor y tal. Y ahí le dije yo, pero es que no eres profe. Eres director. Eres director, eres maestro, yo soy aprendiz, no soy un alumno.
Y en David como que se me quedó mirando en plan, hostia, es verdad. Y al final sí que es cierto que el trabajo de dirección es ser un maestro del Sí. de Jaque mate a David, tío. Sí, señor. fue un Sí. poco... En ese momento se Muy quedó un bien, poco muy bien. pillado. Sí, Pero sí. de las pocas victorias que tengo, ¿sabes? El director, a ver, en teoría las funciones del director están muy claras, ¿no? Llámale en convenio, llámale en la seguridad social, administrativamente, están muy claras. Pero sí es cierto que en eso reconozco que los directores somos muy egoístas. ¿Mm? Queremos que la obra que estamos dirigiendo, sea un capítulo, un corto, un largo, lo que sea, quede lo mejor posible. Y ahí es donde sale el egoísmo. Entonces, Pero al fin y al cabo, para eso sois directores creativos de claro, este... pero para que quede lo mejor posible. En muchas ocasiones, aunque no sea tu función establecida como tal, tienes que hacer de profesor y de maestro. ¿Por qué? Para que la persona a la que estás ayudando en ese momento tal te traiga un jamón de regalo, no. Para que la obra, ese take, ese sí, ese gesto quede lo mejor posible. Egoísmo. Puro y duro egoísmo. Claro. O sea, Pero tiene quiero, lógica, porque al es fin y al mi cabo. obra, es mi Exacto. hijo, yo lo voy a parir, quiero que eso quede lo mejor posible. Entonces, no voy a dejar, te voy a exprimir. No te voy a dejar ahí no, te voy a exprimir hasta donde pueda. Esa es mi visión de la dirección. Vosotros sois partícipes de todo esto y sufridores de todo esto y sabéis que es Es así. decir, es que la palabra partícipe más sufridor me encaja más. Sí, hay alguna. Cállate. Hay alguna mejor incluso. Pero es una, buena, Cállate. es una muy Hay buena alguna- nota para los que estemos empezando, para quitarnos inseguridades en atril, porque al fin y al cabo ese egoísmo, entre comillas, bueno, no es algo malo, el egoísmo yo defiendo que no es algo malo, el egoísmo ese simplemente es un egoísmo bueno, o sea, si Exacto. distinguimos entre bueno y malo, ese es bueno porque es por el bien Exacto, de la obra que tú vas a entregar exacto. a un estudio que te paga y que ese estudio le va a entregar a un cliente que paga también y que va a ver un agente. Por eso, un público. para mí, yo es en un, este es caso un no lo veo. egoísmo bueno, es pretender lo mejor. Era lo típico de poner la tirita antes del golpe, porque hay Mm. mucha gente que egoísmo lo toma como algo simplemente negativo. Yo, para mí, en este caso, ni No. estamos en ese punto, ni nos referimos Que va, a que eso. Pero está muy guay tener eso muy claro por parte del director, que es egoísta en este sentido. Yo por lo menos lo soy. Y Porque creo que hay así que tener ese puntito de egoísmo. Nos quita a nosotros como actores mucha carga de responsabilidad, que la seguimos teniendo, pero nos quita ese run run en la cabeza de Ya, decir, si el entiendo. director dice que está bien, Sí, punto. sí. ¿Sabes? Y luego nos Sí. vamos para casa y nos pegamos latigazos en la espalda. Eso es algo que le digo siempre a los alumnos y a no tan alumnos, incluso a gente tal vez, confiad en el director. 100%. Es que este es muy malo, bueno, consideras tú que es malo, es que este no me dice, bueno, a lo mejor no hace falta, es que esta tal, es que este no sé tal, confiad en el director, porque al final la visión global de la obra a doblar la tiene él, no nosotros como actores cuando estamos en el atril, la tiene el director de doblaje. Y hay que confiar en él a pies juntillas, aunque no lo veamos, aunque de repente nos quedemos así viendo y tal, nuestra cabeza va a 2000 por hora, lo sé. No, hay que confiar en el director. Si él dice, vale, siguiente, se borra esas dudas que hay de ese take y se continúa con el siguiente. Punto. No y luego ya en casa te rayas lo que en quieras. casa ya te das así, te flagelas, no sé, te ahorcas un poquito, tomas un poquito de cicuta, lo que sea, pero no. Sí. Yo llevo rayado desde la mañana con un take de esta mañana. O sea que... Pero ahí quedó. Yo ya ahí no digo nada. Hablando de esto, ¿quiénes fueron tus primeros directores, tus primeros maestros? Pues ¿De quién mira, aprendiste? Mi primer director en esta película en concreto, en los 10 mandamientos, fue Manuel Areoso, que ya hace tiempo que está retirado tanto de doblaje como de la dirección. Sé que hace algo de teatro, porque curiosamente una compañera nuestra, con la que estuve hace poco en Sada en una reunión también, que su mujer, tienen una familia juntos, y pues estuvimos hablando de él hace 3 semanas. Como siempre coge referentes, ¿no? O sea, cuando a mí me dijeron que iba a dirigir, eso es otro tema, yo tuve que pensar rápidamente en, bien, ¿cómo lo haría este? ¿Cómo lo haría
esta, qué me gusta de este, qué me gusta de esta, qué no me gusta de este, y ahí hacer un compendio, echarle valor, sobre todo. Porque, claro, por muy antiguo, joven que seas, siempre vas a dirigir a gente que tiene más experiencia que tú. Y que incluso son tus referentes. Ujú. Y lo primero que piensas es, ¿pero qué le voy a decir yo a este? ¿Cómo lo voy a rectificar? La respuesta es fácil, rectificando. Y diciéndolo. Porque te das cuenta, cuando pasa lo contrario, estás tú en el atril y te dirige alguien con menos experiencia que tú, te das cuenta que en el atril necesitas ser dirigido. A mí me pasa muchas veces, de gente que tal, ¡ay, qué te voy a decir yo! Y tal. No, es que te exijo que me digas. Claro. Porque yo no sé de qué va esto. Por mucho que me lo expliques, aunque haga el protagonista, aunque me pongas en situación y tal, yo esta escena en concreto, este take en concreto, yo no sé de qué va. Necesito que me dirijas y necesito que me digas las cosas. Sea yo Dios en la tierra o sea un Mindundi, da igual. La labor del director es independiente de quién esté en el atril. Insisto, porque la obra global, el conjunto, la tiene él. Ujú. No el actor protagonista o el actor que tiene 20 años más de experiencia que él. No, la tiene él. Que esto es importante para los que nos estéis escuchando y aún estéis indagando un poco en lo que es el doblaje. En sala, cuando se graba, la única persona, a no ser que haya un supervisor, que ha visto la obra al completo es el director. Sí, Tú como correcto. actor vas a lo que te toca grabar y nada más fuera de ahí. Igual los 4 segundos de antes como pre-roll, es lo único. Sí, sí. O lo que te ponga el director en situación contándote la escena, pero no, en Exacto. principio tal cual, o sea, el director es el único que conoce la obra, normalmente la ajusta y si no la ajusta hace un visionado previo para saber de qué va y para poder explicarle a los actores qué tienen y cómo tienen que interpretar en qué momento. Si no, eso es un sin Dios, eso no funciona, es poner voz ahí a algo sin alma, sin interpretación, sin nada, la buena de Dios. Y eso no funciona hoy en día. Y eso sería lo que haría una IA. Sí, sí, tal cual. Efectivamente. Que para mí está la diferencia ahí entre una cosa y la otra, la verdad. Pero bueno, una vez más, lo de la IA es... Eso es otro melón. Tenemos muchos melones. Bueno, con esto tenemos muchas temporadas, yo creo, para este podcast. ¿Y qué empezaste aquí en Vigo? Empecé en Vigo, sí. El curso lo hice aquí, en Songasa, ya desaparecida, un estudio que había en Bouzas, desapareció en el 97, 98, por ahí, no recuerdo exactamente. Una pena, era un estudio, la verdad, bastante amplio, bien Según creo, sonorizado. esto es lo que queda de Songasa. Esto es lo que queda. Bueno, quedan más cosas, porque cuando Songasa desapareció fui por allí, cogí una mesa, no sé, cositas así, pero este sí es un recuerdo de Songasa, me lo cogí, es profeso, porque me llamó la atención. Quería tener la luz roja de la sala 3. Y Ahí aquí la está. está. En la sala 3. En la sala 3, Exactamente. Sí, empecé en Vigo. Después ya, bueno, pues como empezamos casi todos en Galicia, ¿no? Pues te van conociendo directores que dirigen en otras plazas, te convocan allí, te conocen otros directores. Entre directores hablamos mucho. A veces nos pedimos consejos para repartos, para castings, porque o nos bloqueamos o hay gente que no tenemos tan controlada como Claro. otros. Hablamos bastante y, bueno, empecé a ir a Santiago, a Coruña y, bueno, pues al final te mueves por toda Galicia y tuve la suerte hace 16, 17 años de poder dar un pequeño saltito a Madrid, probar Madrid y decir que está muy bien, pero me gusta más Galicia. ¡Ah, qué bonito! Yo voy a sincerar una cosa, no te lo había dicho hasta ahora. Bueno, tú sabes que de lo que está hablando es Cómo entrenar a tu dragón. Eres la voz de Bocón en castellano, lógicamente. Hice más cosas, Hiciste más cosas. Sí. Ahora vamos con eso, entonces, pero voy a ponerme un poco en ridículo ahora, ¿vale? Sabes que en casa somos muy fans de Cómo entrenar a tu dragón, Sí. especialmente de Bocón. Lo que Julio no sabe es que yo durante un año entero he escuchado su voz todas las puñeteras noches, porque nos la poníamos para dormir Ay, Dios mío. durante un año en el salón y Ay, Dios teníamos
Y a día de hoy sigue siendo nuestra peli de confort. Cuando echamos Ahora una empiezo siesta, a entender ciertas taras tuyas. ¿verdad? Sí, ahora todo tiene sentido. Sí, pero a día de hoy voy para casa, me echo una siesta, le digo a Yaiza, ponte algo ahí en la tele que haga ruido. Allá va Julio, yo, pero si estuve con él a la mañana. Joder. Sí, 100%. Yo creo que Dr. Nosardan también ha sido la nana de mucha gente a lo largo, ancho de España. Bueno, la nana, más bien yo diría que así se hace. Así se hace. Así se hace. Así se hace. Antes eran los documentales de la 2 de bichitos, y para mucha gente cuando Discovery empezó a emitir en abierto fueron así se hace, cómo se hace y así se fabrica. Sé de mucha gente que los ve para dormir. Aparte me lo dicen. Yo me pongo el así se hace, me tumbo en el sofá y echo unas siestas. A mí me gusta muchísimo ese tipo de programas. Cuando mi madre me comentó que tú existías en su círculo, digamos, porque al final son conocidos simplemente, o eran conocidos en este caso, lo primero que me dice fue cuando empezaste a hacer algún curso de doblaje o algo así, como que a mí me decía, ¿no quieres que le pregunte cómo va y tal? Y yo al principio, no, yo paso, no sé qué. ¿Cómo te presento? Es la voz de Son Goku. Y es la voz de Discovery Max. Y yo, ajá. Ok. ¿Sabes? Era como los referentes que tenía, eran esos dos. Sí, bueno. Y entonces siempre me colocan ahí. Es bueno también que te... Claro, o sea, al final eres al final te identifican con eso, sí. Exacto. ¿Y cómo es entonces estar en Madrid trabajando? ¿Qué has hecho? Bien. No, bueno, en Madrid hice toda la saga de Cómo entrenar a tu dragón, más un más corto... las series, entiendo, ¿no? No, la serie no. No, la saga, las 3 películas, un corto. Participé también con el mismo director en Los Pitufos. Una cosa también rarísima. Porque ¿Qué hice, eras el Zach Galifianakis? No, Brendan Gleeson. Perdón. Brendan Gleeson, el abuelo, que también fue muy curioso porque me llaman, me dicen, mira, ¿te podemos enviar una prueba? Tal es este actor. Yo me quedé así. Me acuerdo que iba por aquí hablando por teléfono y le dije, pero yo estoy totalmente fuera de cuerda. Este tío tiene 60 y pico años. Respuesta, sí. Ya hicimos prueba más o menos de edad, dijeron que no, que quieren un timbre más joven. Pues mira. Y yo, ajá. Pero así forzando un poquito, sí, porque oí algo tuyo y tal, y que a veces forzando. Bueno, vale, les mandé la prueba y cayó. Hice después también que eras John de Pesca Radical para la voz. Algo así era, sí, algo así parecido. Sí, Jonathan Hillstrand, por ahí fueron los tiros, sí. Después también hice algo con Guti, con Eduardo Gutiérrez en Piclan, en Madrid. Quedamos para vernos y estaba dirigiendo y me dijo, oye, que voy y tal, ¿te apetece meter 10 takes? Venga, va, encantado. Y también una peli francesa que participé con él y tal, y una cosita más por allí. Pero bueno, estuvo bien para conocer otro ambiente de trabajo que no era el gallego. En Galicia me conozco todo. Claro. Y la verdad es que es distinto. Totalmente. Yo le tengo dicho a muchos compañeros cuando hablamos del tema, dicen, no, es que doblar es doblar en Madrid y Barcelona. No. En Madrid y Galicia, Barcelona y Galicia, se parecen en que hay un micrófono, un atril y un guión. En el resto son totalmente distintos. En funcionamiento, en conocimiento, en lo que yo llamo oficio. Ya. Son distintos totalmente. Y hay algo que es básico para que sean distintos, es el tipo de productos que llega a un sitio y a otro. Eso marca. No es lo mismo hacer toda tu carrera artística como actor de doblaje, 10 años haciendo documentales, que hacerlo con cine de estreno. Aunque sea empezando por un take, un ambiente, un pirata, un señor 2, acabas con un protagonista, no es lo mismo. El método de trabajo, la gente que trabaja, el oficio que adquieres es totalmente distinto. Y sé que esto va a doler y me van a caer palos, pero en Galicia nos falta oficio, por desgracia. Y en parte es porque, no, salvo una época determinada, nunca hemos trabajado con... Estamos empezando ahora a hacerlo en gallego. Nunca hemos trabajado directamente con el cliente, con supervisor, con grandes producciones, de estas que tienen chicha. No. Estamos empezando a hacerlo, pero en gallego. Bueno, llevamos 3 años haciéndolo. ¿Dirías entonces que estamos como en los primeros pasos de un salto posible? Sí.
Sí dura, porque lo de las plataformas en gallego no lo tengo yo muy claro, que dure en todas las lenguas oficiales, pero si dura, sí que puede ser un salto bastante cualitativo de la gente que participe en esas obras, por la manera de trabajar, por lo que exigen, por las supervisiones, por incluso el propio trabajo en sí, en sala. O sea, hasta hace nada nunca habíamos trabajado con copias que solo ves esto. Ya. El resto no tienes concepto ni conciencia de qué está pasando en la escena. Censurada la imagen. Totalmente. Con marcas de agua por todos los lados, con previos que de repente aparece otro previo pero no es el final, no sé qué, y tienes que ir cambiando, tienes que adaptar escenas enteras que te aparecen. Eso en Madrid y Barcelona llevan un par de décadas haciéndolo, y aquí se está empezando a hacer ahora. Que creo que el mayor ejemplo es Os Anéis do Poder, que se está haciendo aquí, ¿verdad? Sí, se hizo la primera y segunda temporada en gallego, y más películas, estrenos bastante potentes ya se hicieron en gallego. Y es totalmente distinta la manera de trabajar. Totalmente. Voy a aprovechar para reivindicar, por favor, que busquéis en Netflix, en Amazon Prime, doblaje gallego. Que existe. Existe. Y lo dejáis puesto de primero, y si hay otra cosa en gallego os va a saltar automáticamente. No hace falta que busquéis. Pero es que hay filtros también, ¿vale? Están escondidos, pero los hay. Buscad. Y aparte de esto, ahora que acabo de sacar la banderita un poco de por favor consumid contenido en gallego, no solamente porque nos va en el trabajo, sino porque es lo suyo. Sí. Además de esto, una de las decisiones que tomamos, y lo estaréis notando, es que este podcast es en castellano. Correcto. ¿Por qué? Porque queremos reivindicar también el buen doblaje en castellano que se hace desde Galicia. Muy bueno, mucho y muy bien. Nos falta el punto del cine, pero el gran cine, aquí sí se ha hecho cine, pero bueno, cine, digamos, para nivel B. Cuando digo nivel B no es que sea cine malo, sino de circuito B. Es 80, 100 copias, 70. Pensad que el cine de nivel A, las copias que se hacen para toda España rondan entre las 400 y las 550, por ahí. O sea, sí hemos hecho. Pero nos falta ese puntito de hacer cine de estreno, que la única vez que se hizo fue en la huelga. Eso merece un podcast aparte. En la huelga del 93 de Madrid. Estaba yo aprendiendo a andar, sí, creo. ¿No? Sí. Pues es lo que nos falta, pero sí, aquí se hace muy buen doblaje en castellano, incluso cosas que la gente a veces no sabe que se hacen aquí, como por ejemplo Los Green en la gran ciudad, para Disney, y muchas cositas que se hacen aquí en Galicia, en todos los lados, en Coruña, en Santiago y en Vigo. Y no era hiperfan de esta, pero el mayor punto de decir, hostia, fue al saber que Johnny Test se hacía en Galicia. Aquí, sí. Y el darme cuenta de que era tu voz también. Y Dani. Estar contra las fuerzas del mal. O sea que hay series míticas, como se dice ahora, de gente que son muy fans y que no saben qué se hizo aquí. ¿No? Que es una pena. Pues aquí venimos a reivindicarlo todo. Hay que reivindicarlo. Por eso precisamente el podcast se va a hacer en castellano, aunque la mayoría de personas que van a pasar por esta mesa son grandes figuras, grandes personas, grandes actores del doblaje gallego y de Madrid. Ahí lo dejamos. Vale. Ahí decides tú hasta dónde. Al final, en relaciones públicas te tocó ser a ti. Sí, es mi labor. Y hablando de los inicios precisamente, tú cuando empiezas a doblar ya empiezas solo en gallego. Solo en gallego. Y sí. Luego trasladas al castellano. Sí, en esa época el cliente principal aquí era la Televisión de Galicia. Como 2-3 años después ya existían las privadas, pero no había mercado aquí. Las empresas de aquí abrieron un poquito mercado, empezaron a llegar cosas en castellano, pues tipo La Casa de La Doctora Queen, por ejemplo, una serie que están reponiendo ahora en un canal temático muy, 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 muy conocida en la época, se hizo en La Coruña, algunas cositas tipo Rugrats, Sensación de Vivir, alguna temporada se hizo allí, películas aquí en Vigo en castellano también, empezaron a hacer cosas, pero después... Como goteando, ¿no? Sí, era muy difícil entrar ahí en castellano. Lo sé porque esto muy poca gente lo sabe.
fui socio de uno de los estudios en la época. Entonces sé un poquito de lo que costaba Cómo funcionaba, introducirse claro. en el mercado de castellano. En esa época, además, que no había, vamos, no estaba ni Canal Plus. Bueno, sí, miento, estaba Canal Plus, estaba en los inicios, pero no había no había digitales. Claro, Era muy, muy, muy complicado. Primicia. ya ves, ya veis. Si es que hay de todo en este podcast, hay de todo. De todo, de todo. No sé cuánto llevamos a todo esto. Pues Una horita y cuarto. hora y cuarto. Vale, perfecto. Yo creo que tengo un par de preguntitas más para Pues venga. rematar si podemos. Sí. Y yo creo que estamos bien de tiempo, entonces va esto como prueba de podcast, como un programa piloto, bastante bien, yo creo. Vale, perfecto. La primera pregunta, que es un poco así, un poco más introspectiva, igual te da para algo más, o quizá no, igual de primeras ya me dices. A ver, dispara. ¿Has estado a punto de dejarlo alguna vez? Sí. ¡Hostia! ¡Sí! Sí, Aparte, sí. un sí largo. A ver, pero bueno. Sí, bueno, de hecho lo dejé una vez. ¿Ah, sí? Sí, yo dejé de doblar en el 95 hasta el 97. Me fui a Alemania a trabajar. Vente a Alemania, Julio. Sí. Puede ser, Directamente. algo de esto me suena, puede ser con la transición de Goku, la voz de Goku. Fue la transición a cuando se empezó GT. Yo GT ya no lo hice porque no iba a estar aquí directamente. Fue una época muy mala, fue la época del yihadismo de la televisión de Galicia. Cayó muchísima gente, muchos actores de doblaje muy buenos. Cayeron por las exigencias que nos pusieron en el tema del gallego, y yo fui uno de ellos. Entonces, pues como soy un culo inquieto y yo parado no sé estar, pues tenía allí familiares, tenía un primo, me dijo, aquí hay trabajo, allá voy. Y me fui a trabajar a Alemania. Yo esos 2 años no hice absolutamente nada de doblaje, no contaba con volver a doblar hasta que, por unos motivos familiares, volví y me topé con gente y me pincharon. Y dije, venga, va. Y hasta hoy. Como Venga, no te dale, gusta una más, meterte en líos. venga. Un Last Dance. Pues es largo el último baile Sí, hasta ahora, ¿eh? sí. Llevo bailando tango ya Sí, 30 sí. años, tío. Sí. Y después de esa, porque se imagino que fue por hartazgo y por Bueno, eso fue cúmulo porque de me quedé cosas. sin trabajo directamente. Claro. Yo y mucha gente no nos volvieron a llamar y pues cuando no hay trabajo te La buscas situación, ya. en otro lado. Y sí hubo otro momento que pensé en dejarlo, pero no en dejar el doblaje. Pensé en dejar el doblaje en Galicia Ajá. y dar el salto a Madrid. Eso es Estuve- interesante, porque al final la mayoría de la gente que conozco que ha probado Madrid de Galicia siempre se queda en Galicia. No sé si es por... No hay gente... Bueno, sí. a Esquivias, por ejemplo, sí que se ha ido Esquivias, fuera. Caterina Martínez, hay más gente. Gente que fue y después volvió, pero por morriña, básicamente. Javier López, Luis Echevers, hay... ¿Y cómo llega a ese punto de llegar a pensar en dar el salto? Fue complicado. Fue complicado entre motivos laborales, motivos personales que no vienen a cuento. Hablé con el antiguo dueño de este estudio, el padre del uno de los actuales gerentes, y él tenía contactos en Madrid, yo ya empezaba a conocer a alguien y tal, y le dije, joder, no sé si irme para Madrid y tal. Y me dijo una de estas frases hechas típicas que... Sí, están ahí, las conoces, pero cuando te las ponen en situación y te las espetan ahí delante... Duele distinto. Duele. Sí, y las Sí. ves de otra manera. Y me dijo, ¿tú qué prefieres? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león? Me lo pensé. Me lo pensé un segundo. Me quité eso de la cabeza, hablé con él y me explicó el por qué me lo dijo, claro, y todo tenía por qué. Me dice, mira, tú aquí ya tienes un bagaje, eres un director reconocido, eres tal, no sé, esto es coyuntural, tranquilo, venga, tal. Si te vas a Madrid, por mucha gente que conozcas tú, por mucha gente que conozca yo, por mucha ayuda que te podamos dar para entrar y lo que tú puedas hacer, siempre vas a ser el último de la fila. Es volver a empezar otra vez. Exactamente. Y vas a ver a gente que te adelanta por la izquierda, por la derecha, y gente que no tiene ni tu bagaje, ni tus conocimientos, ni tu saber hacer, y va a doler. Y a lo mejor no aguantas. Pero nada, se me borró y aquí estoy. Y ya no pienso dejarlo hasta que me echen. Ay, como debe ser. Hay hay gente con la que hablo de vez en cuando comento de doblaje y tal. Tengo un colega, por ejemplo, que está viviendo en País Vasco, que por lo que sé también se hace buen doblaje allí. Sí. El tema es que él no sabe euskera.
Entonces, claro, es mucho más complicado para él entrar. Y está el rollo de siempre está presente Madrid y Barcelona, siempre están presentes. Y Galicia como tercera opción, ¿no? Uh-huh. Y es como, por lo que decías antes, al final el oficio es distinto. Sí. Entonces, el llegar de la nada a Madrid y Barcelona también tiene que ser un esfuerzo brutal. Brutal. El poder siquiera que te dejen entrar en una sala. Brutal. Yo conozco casos de gente que ha ido a Madrid, conozco su historia, ahora ya están consolidados allí, pero que lo pasaron realmente mal. Pero mal en el aspecto anímico laboral, ¿no? De ver que pides pruebas, que no te la conceden, y después en el aspecto económico, porque tienes que estar en Madrid, vivir en Madrid, con lo que ello significa, con ingresos en ese momento 0 o menos 0. Uh-huh. Hasta que empiezas a entrar en la rueda y te conocen y tienes la suerte de que te llamen, y una persona en concreto sé que lo pasó bastante mal. Es un riesgo, pero al final la vida son riesgos, o lo coges o no lo coges, o lo dejas o lo tomas, o haz lo que cada uno considere. Pero bueno, es muy complicado entrar ahí. Y desde luego, que yo sepa, ni en Madrid ni en Barcelona entras con padrinos. O sea, ya puedes venir puede ser Julio Lorenzo o Pepito Pérez de Euskadi o Joselito de Andalucía. No hay padrinos. O sea, como mucho, gente con la que has trabajado. A mí me ha pasado de exalumnos míos que se han ido para allá, pues a estudiar o lo que sea, oye, y podría... Y claro, pues oye, siempre haces un favor, tocas a gente, oye, hacerle una prueba, es muy buena esta rapaza, este chico, tal, hacerle una prueba. Hoy en día, hoy es mucho más difícil que te hagan pruebas. Hace 20, 15 años. Hoy es casi imposible que en Madrid, en Barcelona, te hagan una prueba si no te conocen y si vienes de fuera. Una vez más, industrialización del sector supongo que también afecta. Sí, es un poco por... Que sea todo más... Sí, y también por costumbre, ¿eh? O sea, no hay nada raro detrás. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela. No, me refería a confidencialidad con las plataformas o con el producto que te entrega el cliente. Y que vamos muy rápido. Muy rápido, y que a veces no tienes tiempo para hacer una prueba, para quedar, para tal. Oye, algún director disponible. Dispersión. Porque a lo mejor llevas metido en sala 10 horas, ¿no? Claro. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela, que siempre tuvo un teléfono de Telefónica y cuando la cambié de compañía parecía que el mundo se iba a acabar. Yeah. ¿No? Y no era cierto. O sea, simplemente tienes el mismo aparato con la misma línea, pero en vez de ser tal, y siempre decía, y ya no somos de Telefónica. Yeah. Pues esto es lo mismo. O sea, por costumbre, por eso, por cultura, pues, ¿dónde hago? En Madrid, Barcelona. ¿Y por qué no sale de ahí? No hay nada raro, es porque los clientes están acostumbrados a hacerlo ahí. Tradición, al fin y al cabo. Punto, no es por nada más. Por eso, sacar de Madrid, de Barcelona, a muchos clientes, como en eso el antiguo dueño de este estudio fue pionero. Fue el que trajo Discovery a España, prácticamente. Y sacar de ahí a ciertos clientes y convencerlos de que en Galicia, en Euskadi, en Valladolid, en Andalucía, en Valencia, no doblamos con tam-tam, ni tenemos los micrófonos no son cuernos, ni nada de esto. Es muy complicado. Yogures con cuerdas. Sí, hola, sí, preparado. No, es muy complicado, complicadísimo. Entonces... Eso es algo con lo que tienen que pelear las empresas. Nosotros ahí somos espectadores ahí de piedra que no podemos hacer nada. Solo cuando traen el trabajo, hacerlo lo mejor posible para que el cliente quede satisfecho y tengas la opción de que te mande más trabajo. Nada más. Bueno, egoísmo. Lo que podamos hacer desde plataformas como esta, de intentar hacer llegar a más sitios el buen hacer y el buen trabajo de aquí. Por supuesto. Si estáis intentando entrar en doblaje, ya buscaremos algún hueco, algún podcast, a ver si conseguimos algo relacionado con educación de doblaje, pero en términos rápidos, buscad que sea presencial, con actores y directores que estén en trabajo, o sea, que no sean, que estén en activo. Perdón. Es importante. Siempre recomendamos que sean
profesores estén en activo. Si puede ser en un estudio, mejor que en un aula o que en un piso. Que nada de videollamadas, de empezar a doblar por videollamadas. Eso no, por favor. Estar descartado. Y sobre todo hay algo muy importante, que es el material que se utiliza. Me han llegado alumnos, hace años también reconozco, me han llegado alumnos que pasaron por cursos de doblaje donde el profesor les daba el texto en castellano y tenían que anotarlo a mano. Y esto no funciona así. Nosotros tenemos un guión en papel, en tablet, depende del sistema. ¿Cómo? ¿Les dictaban el guión? Sí. Decía, mira, tu intervención es esta. Era una película ya doblada en castellano y decía, esto es lo que tienes que decir. Anotaban esa frase o esas dos frases y ese era su guión. Ojito. Entonces, por favor, siempre lo decimos y tú lo sabes y lo sabemos, este es un medio caro para aprender. Precisamente porque, bueno, hay salas, hay aparatos tecnológicos bastante avanzados, micrófonos. Nosotros cobramos, oye, y tenemos la manía de comer 3 veces al día. Joder, ¿qué le vamos a hacer? Pero procurad hacerlo en sitios que por lo menos tengan un prestigio, que por lo menos la gente esté activa, que no os engañen, e indagad, que hoy en Internet es muy sencillo, buscáis donde sea, en Vigo, en La Coruña, en Madrid, en Barcelona, hay cursos de doblaje en muchos sitios. Y ya que es un medio caro, por lo menos que tener una buena formación no os asegura entrar en doblaje, cuidado, pero una buena formación sí que se os puede dar. Uh-huh. Vamos a aprovechar, queda un poco feo, una vez más. No es el único, hay muchos. Investigad y buscad bien. Vamos a aprovechar para agradecer a Iberolusa que nos preste este espacio y que también tienen curso de doblaje, efectivamente, de lo que estaba hablando Julio. Entonces, si sois de Vigo alrededores, es una buena alternativa para poder venir. Doy fe, de primera mano. Aquí estoy. Vale, pues última pregunta. Venga, yo creo. Vamos allá. Es un poco más, digamos, casposa, porque es un poco más de las clásicas, digamos, que podríamos encontrar en otros, pero me gusta darle un pequeño girito, ¿vale? Venga. Tú imagínate, estás ahora dando el curso de Iberolusa y aparece un pequeño Julio por la puerta que quiere entrar por primera vez en el mundo del doblaje, a la edad a la que hayas entrado tú, no sé cómo de pequeño eras, 20. Pero... Bueno, un adolescente Julio, posadolescente, joven adulto, lo que sea Julio, entra por la puerta, ¿qué le dirías? ¿En qué... conociéndote en aquel entonces, ¿en qué incidirías más para que siguiese? ¿Sabes qué le diría? Vete, sal corriendo. Abandona esta sala. Insensato, ¿qué haces? No sé qué quiere decir eso para nosotros, Juanfran, pero estamos... No le diría nada. Dejaría que, como me pasó a mí, que él se vaya formando y se vaya haciendo su composición del lugar de lo Yo creo que le dirías, vocaliza, corto. Bueno, eso, a ver, si tengo que instruirlo, evidentemente... Dice que lo tiene. Le metería caña como a cualquiera, eso está Cenita claro. de fin de take. Sí. Sí. Pero de consejo así tal no le diría absolutamente nada. Ya se me presentó algún pequeño Julio, ¿eh? Sí, ya había ahí algún chaval de en plan, ¿cómo me recuerdas a mí? Hay un compañero, de hecho, aquí en el estudio que le gusta, porque le han dicho que se parece la voz a la de Julio. Sí. Sí. Y de hecho tiene hecho algún take yo de mayor y él de más joven. Ah, fíjate. Sí. Sí, somos más o menos, a ver, de la misma cuerda, pero diferente timbre. Pero por ahí andamos, sí. Pues no, realmente no le diría nada. Dejaría que... Que se la pegue y que aprenda. No, los consejos están bien cuando, bueno, ya más o menos has olido la sangre, sabes de qué va y dices, ¿me tiro o no me tiro? Espera, no te tires que te vas a caer. Pero de principio no le diría nada. Que él viese lo que hay, si vale que valga y si no, que lo deje. Punto. Es bonito también. Bueno. Y hay otra pregunta que le quería hacer a Julio, así de... Rapidita también, muy chorra. Venga, en realidad. va. Dale, ataca. ¿Has hecho más veces la onda vital pagada o gratis? La respuesta es bien fácil. Gratis.
Lo sabía, pero quería que lo verbalizaras, ¿sabes? Sí, Quería que lo reconocieras. Mira, Que quedase presente y patente. Sí, entre las veces de que los hice en las convenciones, en entrevistas, gente que me pide si le puedo enviar un audio porque su hijo es muy fan y le gusta, si puedes hacerle un Onda Vital. No, la respuesta es clara, o sea, gratis. Y los ensayos de aquella también cuentan, o sea, es que 100% No, gratis. Gratis, seguro además. Seguro. Voy a aprovechar porque esta es una que estaba pensando yo ayer y digo, no se la voy a preguntar porque tal, pero ya que has metido... Tío, pa'lante. O sea, quitando que, imagino, por lo que te conozco, imagino que para ti es guay, que te digan eso, en plan, es lo que hablabas, eso de un reconocimiento de que el público te ha puesto donde está, en cierto modo. Sí. Pero a partir, a mayores de eso, ¿cómo te sientes cuando alguien te viene con, oye, ¿me puedes grabar un...? Supongo que como todo el mundo, ¿no? Depende de quién sea. Pues hay algunas personas que gratis y otras dicen, bueno, mira, 3 euros, tío. No, os voy a contar un detalle que no sé si ya os lo conté en algún momento, pero así ya queda constancia y por si acaso me está escuchando el padre de turno. Yo hubo una vez que soy borde de naturaleza, ¿no? O sea, nací así, borde, esquinita, ¿qué le voy a hacer? Y un día en una cena con un grupo de amigos, pues había un padre allí con un chaval, no sé, 8, 9, 10 años y tal. Y la verdad es que el chaval majísimo, pero el padre empezó a insistir, sí que tú eres doblador y todo, actor de doblaje, doblador. Eso me interesa también, no tenemos tiempo para todo. Tal, no sé qué. Joder, hazle al chaval aquí una Onda Vital. Venga, tal, la verdad soy bastante vergonzoso para eso. Pero no me apetecía en ese momento, me daba mal yuyu el hombre este, no sé por qué. Venga, joder, tal, no sé qué, no seas borda el chaval, tal, no sé qué. Venga, en otro momento, tal. Joder, ¿cómo eres? Tal, no sé qué. Al final le dije, mira, perdona, sabes que yo cobro por esto. Os podéis imaginar la Me lo mirada puedo imaginar perfectamente, del padre, ¿no? El chaval no sabía dónde meterse, veía así, ¿no? Como un partido de tenis, de qué está pasando y tal, y tuve que ser muy borde. Y sin embargo, pues llega gente que o en las convenciones o gente que conoces que ¡ay, mira, y me grabarías y tal! Y al momento te metes ahí en una esquinita y se lo grabas, sin ningún problema. Te juro que exactamente lo mismo me ha pasado a mí, tanto con ilustración como con magia. De gente de, mago, sí, hazte ahí. Es que ahora no tengo la baraja. No sé qué, tal. Y al final, la única salida que la peña entienda es que le duela el dinero, tío, la cartera. Claro. Es, mira, yo cobro por esto. Y ya está, sí. Pero, mira, culpa de esto lo tienen los de Operación Triunfo, hombre. ¡Me cago en Que siempre tal, no sé qué, hola, tal, no sé qué. Y se largan ahí a cantar. Pero vamos a ver. O sea, tú eres ingeniero y dices, oye, hazme un planito aquí de construcción por divertirnos. No, hombre, no. O sea, a ver, cantas, doblas, haces planos en arquitecto, ya está, hombre, cada uno. No, soy médico, ¡ay, me haces una traqueotomía! O sea, es absurdo, ¿no? No sé, claro. Bueno, pero, a ver, entiendo que es una profesión que como poco llama la atención, ¿no? Todo el mundo dice, es muy bonita, tal. Bueno, bonita cuando te pases 10 horas en sala, aguantando a veces a gente que tal, o de mala leche y tienes que poner buena cara y tal. Lo de bonito... O cuando te pases 5, 6, 7, 8, 9, 10 días sin currar, ahí ya también es por ejemplo. bonita. O ves que no suena el teléfono y que pasa un mes y que no te llaman. Bonita, sí, pero al final no deja de ser una profesión más. Artesana, no artesana, industrializada, no industrializada, es una profesión más. Y yo de esto me di cuenta cuando dejé esta profesión, cuando me fui a Alemania. Al volver vi esto totalmente distinto. Me di cuenta de que no éramos estrellas y nos creíamos estrellas, nos creíamos dioses del firmamento doblajístico en ese momento, no conocidos en la sombra, pero éramos dioses. Y no somos dioses, somos humanos, cagamos, meamos, sufrimos como todos los demás. Nos debemos a cierta gente, nos debemos a nuestro trabajo y fue una catarsis. Desaparecer de esta profesión de repente fue... Te pone en perspectiva. Dios, totalmente. Y vuelves a entrar, empiezas de cero prácticamente y es como... no, hombre, no, o sea... Era una persona normal, que cayó, que tiene que levantarse y que sabe de este oficio, que sabe hacer, que sabe de este negocio, conoce bien su oficio, que puedo volver a levantarme, pero desde otra perspectiva. No eres Dios,
no eres una estrella, eres un trabajador más del entretenimiento, de la cultura, pongámosle después el adjetivo que quieras. Pero no, eres un trabajador más, que bueno. A mí hay una frase que me encanta, que es de un rapero, no voy a ponerme aquí a decir quién es, pero Britney Spears también se tira pedos. Sí, seguro que huelen, ¿eh? Seguro. Efectivamente. Qué bonita frase para terminar el programa de hoy, amigos. Britney Spears también se tira pedos, señores. Cultura, tío, es así, es una realidad, es lo que voy a decir, tío. Pues sí, a menos que queráis añadir nada, yo creo que como primer episodio piloto para conocernos un poco. No, yo por mi parte, bueno, agradecerte a ti y al muñeco Vini que hayáis estado aquí, como hace él. ¡Vini! Y bueno, espero que sea un podcast más de los muchos que vamos a hacer, que les guste, que os guste y que bueno, a ver qué tal resulta. Yo, desde luego, puedo decir que me acabo de divertir mucho. Me alegro muchísimo. Pues vamos a decir las frases típicas, por favor. Si os ha gustado esto y queréis aprender más y meteros más en el mundo del doblaje, no dejéis de seguirnos, suscribiros al canal de YouTube. Por ahora, en principio, solo planeamos estar en YouTube. Ya veremos si luego ya diversificamos un poco o no. Compartid, importantísimo el vídeo. El likeazo. Likeazo no viene mal tampoco. Y sobre todo, decidnos qué os ha parecido en comentarios, a quién esperáis vernos aquí. Hombre, a ver, diría que dejasen ahí nombres para tal, pero está muy cerrada ya la lista y muy enfilada, pero no os va a desagradar. Temporada 3, temporada 4. Ya veremos, ¿viste? Ya he saltado la 3 sin hacer la 2 siquiera. De momento los buscamos a nosotros, pero la temporada 3 vendrá la gente. Ah, claro, hombre. O de qué temas queréis hablar o qué preguntas os parece bien preguntar, por ejemplo. Sí, alguna igual podríamos aceptar. Sí. Pero Pues dejadnos los comentarios, por favor, porque así también sabemos nosotros pues por dónde podemos mejorar, sobre todo muchas cosas. Al final, esto es como en el doblaje. Vosotros sois nuestro público y nosotros nos debemos a vosotros y nos indicáis. Y el feedback es importantísimo, tío. Importante. En la parte estética estamos trabajando en ello, ¿vale? Estamos de pruebas un poco. Sí, o sea, lo mío es muy mejorable, pero bueno... Claramente. O sea, nos hace falta maquillaje, Julio. Pues nada más, creo que por hoy podemos apagar la luz de la sala 3, la luz roja de la sala 3. Apagamos la luz. Hasta el próximo episodio, aquí. Entonces. Le damos la vuelta. Mira. Muchísimas gracias a todos. Un besazo muy fuerte. Gracias, Juanfran. Gracias, Julio. Gracias a vosotros. Volvemos. Vini. A la próxima. Chau.